tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Me da mucho gusto poder estar nuevamente frente a ustedes. Hoy vamos a dar el tema de liberando nuestro corazón de la falta de perdón. Fíjese que es muy importante que nuestro corazón esté sano. La mayoría de las veces nos cuidamos de todo lo externo y queremos aparentar ciertas cosas, pero la palabra de Dios nos dice que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, en donde salen los adulterios, y todo lo malo puede lograr salir del corazón cuando está contaminado. Es por eso que necesitamos una liberación de nuestro corazón, sobre todo en las faltas de perdón. Dice el libro de Lucas en el capítulo 17 versículo 1: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. La mayoría de los cristianos viven con falta de perdón en su corazón, y es una condición que acarrea consecuencias. Pero al leer la Biblia nos damos cuenta de que Jesús en muchas de sus enseñanzas habló sobre la necesidad de perdonar. La palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Así es que hoy vamos a aprender cómo ser libres de la falta de perdón. Déjame guiarte en una oración. Padre Celestial, hoy estoy delante de tu presencia, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que a través de esta enseñanza tu Espíritu Santo pueda llevarnos a ser libres de toda falta de perdón, de toda ofensa y de toda amargura que hemos guardado en nuestro corazón. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón es el acto voluntario de liberar espiritualmente a alguien que lo ha ofendido o ha lastimado. Quiere decir que nosotros tenemos el poder de liberar una ofensa. Cuando nosotros decidimos guardar esa ofensa en nuestro corazón, nosotros vamos a ir pasando por un proceso hasta llegar al rencor, a la muerte física y la muerte espiritual. Así es que nosotros tenemos que conservar nuestro corazón limpio para poder tener ese estilo de vida que es el perdón. Ahora, significa que ya no tiene nada en contra de esa persona y la libera desde el fondo de su corazón. El perdón no es olvidar. El perdón no es mantener anestesiada esa parte o borrar esa parte de nuestra memoria, sino que el perdón es poder desde lo profundo de nuestro corazón perdonar a esa persona que nos ha ofendido. Ahora, ¿qué es la falta de perdón? La falta de perdón es tener un resentimiento, amargura, enojo, dolor u ofensa contra alguien que cometió algo en contra de usted. La falta de perdón es un pecado, una rebelión y una de las mayores transgresiones del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos, entonces nosotros nos limitamos de la gracia perdonadora de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese que la falta de perdón es algo muy serio, y la mayoría de la gente tiene faltas de perdón en su corazón. Es por ello que es necesario que nosotros hagamos una limpieza de nuestro corazón el día de hoy y podamos exponer nuestro corazón tal cual es, para que el Espíritu Santo haga una obra de sanidad en nuestra vida y de purificación en nuestra alma. ¿Cuáles son las causas de la falta de perdón? Existen 3 causas principales para la falta de perdón. Número 1, negarse a soltar una ofensa. Número 2, inmadurez espiritual. Y número 3, ser egoístas y egocéntricos. Fíjese muy bien, la palabra de Dios dice en Proverbios 18:19: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Fíjese bien, las ofensas siempre van a venir. O sea, todo mundo está expuesto a que lo ofendan, pero debemos aprender a lidiar con ellas. Toda persona, cuando comete un acto o una acción, tiene la posibilidad
de ofender a otra persona, pero es de nosotros el conservar esa ofensa o soltarla, dejarla ir. Así es que no debemos dejar que ninguna ofensa sea una raíz en nuestra vida, porque cuando nosotros dejamos brotar esa raíz o esa semilla en nuestra vida, nosotros vamos a limitar las bendiciones de parte de Dios y sobre todo el perdón de la gracia de Dios. No dejar ir una ofensa es la raíz principal de la falta de perdón. Número 2, la inmadurez espiritual. Cuando alguien es inmaduro, se ofende fácilmente por todo. ¿Conoce gente así? Yo conozco mucha gente que se ofende por todo, que es una persona que es muy vulnerable, pero eso demuestra una inmadurez espiritual. Cuando le corrigen se ofende, si no se les reconoce también se ofenden. Es decir, estas personas son personas tan inmaduras que necesitamos nosotros manejarlas en una bolsa especial. Así es que cuando nosotros somos susceptibles a la ofensa es porque hay una inmadurez espiritual en nuestra vida. Así es que si usted es una persona que se está ofendiendo fácilmente, tiene que comenzar a madurar y a entrar en ese carácter que solamente el Espíritu Santo a través de su obra va a formar en su vida. Y número 3, ser egoístas y egocéntricos es una de las principales causas de la falta de perdón. Todos los pecados vienen del viejo yo. O sea, la vieja naturaleza que es rebelde, que es egocéntrica, que es orgullosa, allí es donde vienen impregnados todas esas perversiones en nuestra vida y todas esas situaciones que no hemos podido resolver. Fíjese bien, el viejo yo exige defenderse por lo que le hicieron o lo que dijeron. Cuando una persona se quiere desquitar o desea vengarse de otra persona que lo ha ofendido, es porque hay una naturaleza de egocentrismo y de egoísmo. ¿Okay? Así es que cuando nosotros vemos ese síntoma en nuestro corazón, ese deseo de venganza, yo no sé si le ha pasado, pero yo conozco muchos casos y en un momento creo que yo también fui presa de esa falta de perdón, en la cual cuando me hacían una ofensa o me decían algo, yo inmediatamente, a lo mejor no lo expresaba con mis palabras, pero en mis pensamientos y en mi corazón había ese anhelo de que a esa persona no le salieran las cosas bien. ¿Ok? Así es que la falta de perdón viene cuando una persona se niega a morir a la carne y nosotros debemos aprender a perdonar. Existen 3 razones por las cuales necesitamos ser perdonados por Dios. Fíjese, la primera es: toda persona necesita ser perdonada de pecado. Todos hemos desobedecido y hemos pecado ante Dios. No hay ni una persona que pueda decir yo soy justo, porque la palabra de Dios dice que no hay ni uno justo, ¿ok? Por lo tanto, necesitamos el perdón de Dios. Nosotros necesitamos el perdón de Dios porque solamente a través del perdón, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros podemos ser libres de todo pecado y de todo alejamiento que existe en nuestra vida. Número 2, Jesús pagó por nuestra deuda. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, podemos recibir el perdón. No hay otro medio. El perdón de nuestros pecados solamente es a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. No es por obras, no es por portarme bien, no es por tener una justicia social. Ok, nosotros debemos de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestra vida. Pero no debemos usar esas obras para creer que a través de esas obras nosotros vamos a ganar el cielo, ¿ok? Así es que necesitamos nosotros entender que Jesucristo es quien pagó por nuestra deuda. Y número 3, porque Dios nos ha perdonado, podemos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios a nuestra vida y comprendemos que Jesucristo nos perdonó de una deuda demasiado grande, de una deuda que no se podía pagar, nosotros somos agradecidos y recibimos ese favor de Dios para perdonar a los que nos han ofendido. Como Dios nos ha perdonado, ahora podemos perdonar a otros, sin importar qué pecado cometió,
la sangre de Jesús es más que suficiente para limpiarlo y hacerlo nuevo delante de Él. Muchas personas me dicen, ¿tendré yo acaso el perdón de mis pecados? Déjame decirte que sí. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, no importa si te equivocaste en el pasado. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios y te pones a cuentas con Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Así es que no dudes más. Ven y acepta el perdón de Dios de tus pecados para que tú puedas ser libre de la falta de perdón y al mismo tiempo puedas perdonar a los que te han ofendido. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de perdón? Fíjese bien esto, la falta de perdón nos mantiene en una prisión espiritual hasta que perdonemos a los que nos han ofendido. Conozco muchas personas que cuando no liberan o cuando no sueltan el perdón, permanecen o parecen ser que están en una prisión espiritual. Muchas personas no se explican por qué están cautivos a un vicio, atados al alcoholismo, a la drogadicción o cualquier otro vicio o cualquier otra obra de la carne. Pero la respuesta es simple, es sencilla, porque cuando nosotros no perdonamos, nuestra alma va directamente a una prisión espiritual. Fíjese bien esto, ponga mucha atención. Cuando no perdona, permanece en una prisión de dolor emocional, depresión, alcoholismo, enfermedad y cualquier otra forma de opresión. Hasta que perdone el error que cometieron contra ella, va a poder ser libre. Así es que una de las consecuencias de la falta de perdón es que nuestra alma va a ir directamente a una prisión espiritual. Número 2, otra de las consecuencias de la falta de perdón es que anula la fe en nuestra vida. Una persona con falta de perdón es incapaz de creer, es decir, viene incredulidad sobre él, porque su dolor, amargura y enojo no le permite vivir por fe. Así es que una de las razones por las cuales existe falta de fe en la humanidad, existe falta de fe en las personas, es porque tienen falta de perdón. La falta de perdón anula lo sobrenatural, anula las bendiciones, anula que nuestras oraciones sean respondidas. Y número 3, una de las consecuencias de la falta de perdón también es que no tiene presente ni futuro. Básicamente vive en el pasado. Cuando elegimos vivir con falta de perdón, en nuestro corazón estamos escogiendo permanecer estancados en nuestra vida. Es decir, una persona con falta de perdón no puede ir al futuro. Una persona con falta de perdón vive estancado, vive atado. No puede ir a lo siguiente porque la falta de perdón lo mantiene anclado en su vida pasada. La falta de perdón agarra a la gente y no la deja avanzar. Al no dejarnos ir voluntariamente quedamos atrapados. Así es que si usted espera recibir algo de parte de Dios, si usted tiene planes para el futuro, más le vale perdonar y lidiar con esa falta de perdón en su corazón. Quiero terminar con esto. Ya descubrimos cuáles son las consecuencias de la falta de perdón. Ya descubrimos por qué debemos de perdonar. Pero ahora tenemos que entender, y ese es el punto principal, cómo ser libres de la falta de perdón. Muchas personas me dicen, sí, sé que hay algo en mi corazón que no he superado. Sé que hay algo en mi corazón con lo que no he podido lidiar. Pero déjeme decirle, aquí están los secretos. Número 1, tiene que reconocer que necesita perdonar. Lo primero es reconocer. Lo primero es aceptar que hay algo, hay un problema en su corazón. Número 2, tiene que someterse a la palabra de Dios. Comience a buscar. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, mientras más usted conozca la Escritura, mientras más usted busque, tenga esa necesidad de leer la palabra de Dios, usted va a conocer lo que es la verdadera libertad. Número 3, tomando la decisión de perdonar. No espere que algo lo inspire a perdonar, pues ese sentimiento nunca va a llegar. Debe tomar la decisión de perdonar por fe, ¿ok? Hoy usted necesita decidirse a perdonar,
a sacar esa falta de perdón de su vida. Fíjese, hay algo muy interesante. Muchas personas creen que están bien en su corazón porque actúan de manera natural, actúan de manera cotidiana y siguen con sus vidas. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que hay algo, un problema en nuestro corazón? Bueno, nos damos cuenta cuando nos mencionan a una persona y nosotros comenzamos a expresar cosas malas acerca de esa persona. Nos damos cuenta de que existe una falta de perdón cuando escuchamos una buena noticia sobre alguien y parece que hay algo en nuestro estómago que se empieza a revolver. Eso significa que hay una falta de perdón, que aún no hemos decidido perdonar por fe. Y número 4, debe pedirle a Dios que le dé una gracia sobrenatural. Cuando usted dice, yo elijo perdonar, Dios desata su gracia sobre usted para hacerlo. Muchas personas me dicen, es que es imposible. Usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe lo mal que lo pasé. Usted no sabe el tipo de persona con el que me estuve enfrentando. No, yo no sé. Y yo lo puedo justificar y le puedo dar la razón. Le puedo decir, claro, o sea, no es para menos. Usted tiene que estar resentido y amargado en contra de esa persona. Pero déjeme decirle que hay una palabra en la Escritura que dice que lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Así es que el perdón no es imposible. El perdón no es un imposible. El perdón es algo que usted puede decidir. Y cuando usted decide perdonar y le pide esa ayuda a Dios, Dios va a desatar su gracia para que usted perdone. Así es que usted ya sabe, necesita perdonar, necesita lidiar contra aquella ofensa. Repita esta oración conmigo. Déjeme guiarlo para que usted pueda sacar y vivir un estilo de vida de perdón. Padre Celestial, reconozco que he conservado falta de perdón en mi corazón. Reconozco que con mis fuerzas no he podido perdonar ni he podido superar este dolor y este resentimiento que tengo. Pero hoy me pongo delante de tus pies, delante de tu trono, para pedir tu ayuda y tu misericordia. Te pido que me des una fuerza sobrenatural y me des una gracia para poder perdonar a aquellos que me han ofendido. Reconozco que soy débil, pero tu palabra también dice que tú me fortaleces según tu fuerza. Así es que en el nombre de Jesús, hoy renuncio a toda falta de perdón, renuncio a todo resentimiento y a toda raíz de amargura que me ha mantenido en una prisión espiritual. Y en el nombre de Jesús, hoy recibo tu perdón y recibo la fuerza para poder perdonar a los que me ofenden. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto que estén participando con nosotros en este proyecto. Les invitamos a que sigan compartiendo, a que se suscriban. También tenemos el canal de YouTube, un proyecto que estamos emprendiendo para poder edificar. Gracias y declaro que la paz de Cristo venga sobre tu vida.